¿Sabías tú que la agresiva reanimación con líquidos puede ser perjudicial si la hemorragia no ha sido controlada? Hay cristaloides. Hola, sí, ¿qué tal estáis, furiosos y furiosas del Prehospital? Yo soy Cuba el Roca en la práctica. El tema de hoy no es nada nuevo. De hecho, todo esto de la hipotensión permisible comenzó con el doctor Walter Cano, médico fisiólogo más famoso del siglo XX. El objetivo de hoy es entender qué es la hipotensión permisible y por qué vamos a tratar este tema. Por lo que dije al principio, la reanimación agresiva de fluidos puede ser perjudicial para el paciente si no se ha controlado la hemorragia. El segundo punto que vamos a tratar va a ser si la reanimación agresiva tiene alguna diferencia. Y la tercera es si la hipotensión permisible es aplicable a todos los pacientes. Punto muy importante y que tenemos que entender nosotros como personal de atención prehospitalaria. Es importante entender que se han hecho numerosos estudios en cuanto a lo que tiene que ver la hipotensión permisible y ha demostrado un manejo adecuado en el paciente traumático. Así que olvidemos esta idea errónea de pasar líquidos y líquidos al paciente traumatizado cuando de repente lo que estamos haciendo es perjudicando o mejorando. Así que ya vamos a entender un poco más sobre el tema de hipotensión permisible. Comencemos. Bien, antes de explicar qué es la hipotensión permisible, tenemos que entender que estamos hablando en el contexto del shock hipovolémico relacionado al paciente traumático. Ahora bien, ¿qué es el shock? Como muy bien lo definió el doctor Simon Gross, graves trastornos de la maquinaria de vida. Básicamente la hipoperfusión generalizada con un único fin, el fallo de los órganos diana o blanco. Ahora muy bien, ¿qué es la hipotensión permisible? Dirán ustedes. Bueno, la hipotensión permisible se ha definido como el uso terapéutico de líquidos restringidos para mantener presiones arteriales sistólicas entre 80 y 90. Esto con el fin de que a esta presión los órganos blancos o diana sean perfundidos perfectamente y un único fin y propósito. Señores, la perfusión tisular a estos órganos muy importantes en el paciente. De tal manera de que cuando nos referimos a la hipotensión permisible, tiene un campo muy importante versus a la reanimación con soluciones cristaloides de manera agresiva, que es lo que en ocasiones el paramédico o el técnico en urgencias médicas lo aplica. Pero hoy vamos a entender que la hipotensión permisible ha ganado campo y adeptos en el contexto prehospitalario. De tal manera de que, sabiendo qué es la hipotensión permisible, que básicamente vamos a cateterizar un vaso periférico, pero vamos a mantener presiones arteriales sistólicas entre 80 y 90 para mantener esa presión allí y que no ocurra ciertos factores que vamos a hablar a continuación. Segundo punto, ¿la reanimación agresiva con soluciones cristaloides hace la diferencia? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Aumenta la tasa de mortalidad, aumenta las complicaciones en el paciente, aumenta el síndrome de dificultad respiratoria aguda y, como no punto muy importante, aumenta los costos en el paciente. Pero esto, pasemos a la parte clínica del paciente. Se ha demostrado según numerosos estudios que aumenta la presión arterial y venosa y esto aumenta el resangrado en el paciente. Segundo, señores, se demostró que el paciente pierde los factores de coagulación, de tal manera de que la coagulopatía forma un punto fundamental, aunque lo que sí sabemos es que el 25% de los pacientes la presenta y se desconoce por qué hace la coagulopatía el paciente. Tercero, la disminución de la viscosidad en la sangre está disminuida. ¿Y esto por qué, señores? Claro, a ver, hagamos un ejemplo rápido. Si el paciente tiene aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre, ¿ok? Y pierde 3 litros de sangre, quiere decir que hay que reponer 3 litros más, pero lo vamos a reponer con soluciones cristaloides. Un punto interesante que tenemos que entender: cuando colocamos soluciones cristaloides, ellas no tienen la capacidad de transportar oxígeno, y es por ello que si estos pacientes básicamente salen de esta o quedan con posibilidades de vida, estos pacientes quedan anémicos y posterior a esto vienen complicaciones en el paciente. De tal manera de que la hipotensión permisible ha jugado un campo muy importante en el contexto prehospitalario y es beneficioso para el paciente. Muy bien.
Tercer punto. La hipotensión permisible aplica en todos los pacientes. Importante, ¿no? Actualmente se centra en los pacientes con hemorragia no controlada. Sin embargo, si no hay embarazo, se aplica hipotensión permisible. Valga la redundancia, si hay hemorragia no controlada, se aplica hipotensión permisible. Ahora muy bien, dato curioso e importante. En los traumatismos craneoencefálicos con Glasgow menor a 9 puntos, no está recomendado aplicar la hipotensión permisible. ¿Y esto por qué, Cuber? Hay protocolos estandarizados donde podemos entender que en el traumatismo craneoencefálico no se puede aplicar o no tiene un uso facultativo la hipotensión permisiva. Ustedes dirán, Cuber, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede aplicar? Tenemos que tener en cuenta que el cerebro no tolera hipotensiones arteriales menores a 80. De tal manera de que si el paciente con un TSE Glasgow menor a 9 puntos hace una hipotensión, esto va a ser caótico, grave para el paciente con TSE. De todas formas, acá tienen un vídeo asociado a lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Ahora muy bien, teniendo en cuenta de que el paciente con TSE va a presentar una hipoperfusión, básicamente por hipoxia, estas lesiones van a ser irreversibles. Por eso que el paciente, cuando se le vaya a aplicar hipotensión permisible en TSE, no acata, no puede darse hipotensión permisible, no es recomendable. La recomendación es que en el paciente con traumatismo craneoencefálico mantener presiones arteriales mayores a 100 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica. En los pacientes mayores de 65 años no se aplica la hipotensión permisible. Sabemos que básicamente el organismo ya no es el mismo que vincularlo a personas entre los 20 a los 30 o 40 años. Muy bien, ahora teniendo en cuenta esto, tenemos unos métodos muy específicos en cuanto a la hipotensión permisible que se han dado dentro del contexto prehospitalario. A ver, entendamos. 1. En el paciente con trauma penetrante, consciente y con pulso palpable, el objetivo principal es evitar el paro cardiorrespiratorio por causa de shock hipovolémico. En el paciente con traumatismo cerrado y lesión cerebral asociada, el objetivo va a ser mantener presiones arteriales sistólicas por encima de 100. Esto por lo que les comenté. El paciente no tolera básicamente lo que es la hipotensión arterial y es fatal para el cerebro. Tercero, en el paciente con traumatismo cerrado sin lesión cerebral asociada, aplicar criterios de hipotensión permisiva con el fin de mantener presiones arteriales sistólicas entre 80 y 90. Señores, he dicho, tenemos que tener en cuenta que la hipotensión permisible ha ganado campo, adeptos dentro del contexto prehospitalario, de tal forma de que entre la hipotensión permisible y la reanimación agresiva con líquidos cristaloides, ambas tienen un gran trecho que entender para la reanimación del paciente. Tenemos que comprender que cuando se explicó la hipotensión permisible, si el sistema de salud funciona excelentemente bien, apenas el paciente llegue al sistema de salud del centro asistencial de trauma, debe de ser intervenido quirúrgicamente dentro de los 10 minutos luego de haber llegado a la emergencia, cosa que esto va a depender de los sistemas de emergencia donde nos encontremos. Muy bien, furiosos y furiosas del prehospital, una vez entendido y comprendido el tema de hipotensión permisible, tenemos que entender que lo que se le asemeja a la verdadera perfunción tisular es la presión arterial media. Y ya va un momento, Cuber, no sé sacar la presión arterial media. Mira, te tengo un regalo. ¿Lo ves? Ahí, presión arterial media. ¿Cómo cuantificar la presión arterial media en el paciente? Es una forma muy fácil y didáctica. Déjame decirte que te tengo un segundo regalo. Tenemos el curso de inmovilización basado en restricción de movimiento espinal. ¿Lo ves? Ahí está, restricción de movimiento espinal. No te lo pierdas, 4 vídeos sencillos, fácil de tener un uso práctico dentro de tus prácticas como técnico de emergencia o estudiante en proceso. Los saludos de este video son para el compañero Jesús Andrade, la compañera Raquel Pérez, la compañera Marisabel, la compañera Paula Bustos desde Argentina, nuestro amigo y compañero Elpidio Molina y nuestro queridísimo y compañero colega Brian Bracho.
la mente maestra detrás de las cámaras, desde el Perú. Así que señores, sin más que decir, déjame mencionarte que debes de suscribirte al canal para mantenerte actualizado. Vienen temas posteriores como lo que tiene que ver respuesta metabólica al trauma. Así que nos vemos en un próximo momento. Hasta luego.